cayó el pequeño J, ambos en Perú. Sí, y eran dos de las personas más buscadas aquí. En un primer momento se habló de que eran los líderes de la organización, los líderes intelectuales. Después el tiempo fue demostrando que no son líderes, quizá un escalafón más alto de los que ya estaban presos acá, pero no los líderes. Eso sí, los dos se habían ido a Perú. Bueno, ¿cómo cayó el pequeño J? Vamos a poner el foco en él. Está Nacho González Prieto para contarnos el paso a paso de cómo fue la operatoria y cómo dieron con este pequeño J en el país vecino. Nacho, contanos. Bueno, la investigación no está resuelta. La investigación no está resuelta. Pequeño J y Osorio son un eslabón más de la cadena. No está detenido el autor intelectual, que es un peruano narco. No están detenidos los sicarios, los que mutilaron a las 3 víctimas. Y faltan algunos que ocuparon roles claves en el rompecabezas de la planificación, la ejecución y la fuga. Esto no está terminado. Sí hay información muy específica que habla de varios vehículos la noche del crimen en distintos momentos. ¿Más de 2, Nacho? Cerca de la casa, por lo menos 5 vehículos. 5. Personas que llegaron en momentos distintos. Gente que se fue de la casa con palas embarradas y también embarrados los cuerpos. Gente que tenía manchas de sangre en el cuerpo. Una camioneta prendida a fuego. Teléfonos celulares que marcan. Y además, algunas de las personas que fueron indagadas dieron datos muy importantes. Muy importantes. Esta causa, acuérdense lo que les estoy diciendo en este momento, esta causa va a tener como 15 detenidos como mínimo. Como mínimo. ¿Hasta ahora tenemos 9? 9. Y no son los que están detenidos los más importantes. Vos recién hablaste de que no están detenidos los sicarios, Nacho. No. Es decir, de todos los que están detenidos, ¿no habrían sido los ejecutores de la mutilación, tortura y muerte de esas criaturas? Pueden haber estado en el lugar. Pueden haber estado y pueden haber cumplido algún rol. Pero los sicarios más importantes todavía no están. Bueno, ¿y cómo cayó pequeño J? ¿Cómo fue la operatoria, Nacho? Bueno, les voy a contar un detalle y después les voy a ir mostrando en imágenes. Dale. Miren, pequeño J tenía una debilidad. Pequeño J es un muchacho bastante enamoradizo. Le gustaba todos los días dormir con una distinta mujer. Tenía como muchas novias. Y le gustaba regalarle peluches, les regalaba dólares, le regalaba joyas, le regalaba perfumes. A partir de ahí, primero se sabía el sobrenombre, pero no se sabía el nombre. Cuando el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le puso nombre y apellido a pequeño J, ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque las otras bandas narcos, al ver que el agua empezaba a subir y que si el agua subía los ahogaba a todos, Sí. empezaron a mandarlo al frente. Le empezaron a dar información a los buchones de la policía, a los policías encubiertos, a la justicia, al Ministerio de Seguridad. Y ahí a pequeño J se le complicó la situación. Lo pusieron como si fuera un reel de boxeo contra el rincón y se empezó a comer todas las piñas. De hecho, miren este detalle, que es un detalle muy importante. Osorio, que era el amigo de él y la mano derecha, Osorio se fue de la Argentina el mismo día del crimen o el día posterior. Todavía está en duda si se fue el sábado o el domingo, porque se dio cuenta que lo iban a descubrir, su teléfono celular marcaba la escena del crimen, él estuvo, por lo que creen los investigadores, dentro de la casa, era el que aseguraba la escena, había participado de una reunión previa con pequeño J el 20 de septiembre y hasta se sospecha que había estado reunido con las chicas, es decir, que las conocía previamente.
Lo que hizo Osorio fue irse rápidamente del país, se fue por la frontera norte por Jujuy, llegó a la selva boliviana, luego entró en Perú, fue hacia la zona de la cordillera y después se fue a la zona de Trujillo, donde está la banda más importante, este clan familiar. Los pulpos. Los pulpos. Y en un momento él se escapó. Y ahí es donde empieza lo que les voy a contar ahora. Él lo llama por teléfono a Pequeño J y le dice: estoy en Perú, me borré. Pequeño J esperó sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 6 días. Y al sexto día, el jueves, Pequeño J hizo un movimiento muy rápido. Él sabía que alguien le había dado información a la policía y que lo estaban yendo a buscar casa por casa a las casas de esas mujeres donde él dormía. ¿Hasta el jueves estuvo en Argentina? Hasta el jueves estuvo en Argentina. Entonces lo iban a buscar casa por casa a Pequeño J. Y él cometió un terrible error. El error que cometió fue que al verse acorralado, alquiló un departamento, un aguantadero, en Isidro Casanova. Y ese aguantadero se lo descubrió la policía. Y lo que descubrió la policía es lo que vamos a ver ahora, que es la llave de la investigación. No se apuren porque después les voy a contar cómo terminó esta historia. Miren, A ver. vamos a ir a Isidro Casanova. Esta noticia nosotros la dimos el sábado a la mañana. ¿Por qué? Porque la policía había encontrado el aguantadero de Pequeño J. Lo primero que ven es una cueva donde había una leyenda, ¿no? Tu Dios te ama, si te metes conmigo, te metes con Dios. Tenía este tipo de lenguaje y costumbre tumbera, pero nunca se imaginó que el aguantadero que él creía que era el que nunca iban a vulnerar, el que nunca iban a encontrar, se lo encontraron. ¿Por qué? Porque dentro de este lugar él tenía su arma preferida, una pistola Glock .40, 50 municiones, transferencias que había hecho por Western Union al exterior, dinero que mandaba, documentación peruana y hasta manuscritos escritos de su puño y letra. ¿Es lo que estaba escondido en el colchón? Había un agujero así en el colchón, mirá, acá está el agujero. Sí. Y acá adentro guardaba foto ahí, todo. Nacho, ¿no? ¿En esas fotos de cabina? Claro, y había una foto de ¿Era cabina de él donde... ¿Con quién? Con un familiar. Con un familiar. De hecho, él tenía por costumbre mandarle plata al tío, al hermano del papá, que también es narco, que también estuvo preso, que también es un tipo bastante pesado allá en Perú. Es decir, para ser bien claro, a Pequeño J el viernes le bajaron los pantalones. Él nunca se imaginó que los pantalones se le iban a caer. Y le bajaron los pantalones descubriendo este aguantadero, que era el lugar donde él creía que él estaba seguro. Acá vemos el arma de él. Pero la pregunta es, ¿a dónde se fue él el día que lo descubrieron? Bueno, este dato se los voy a dar en este momento. Me voy a mover hacia la otra pantalla y les voy a dar un dato que no lo sabe nadie. ¿A dónde fue Pequeño J cuando le descubrieron el aguantadero? ¿Saben dónde se fue Pequeño J? ¿A dónde? Se fue a Isidro Casanova. Y de Isidro Casanova se fue a José Cepaz. Y en José Cepaz se encontró con alguien que no se sabe con quién se encontró. Lo que sí está claro que en José Cepaz se resolvió su fuga. Pero de Isidro Casanova, en Isidro Casanova y en José Cepaz, que se fue a casas de chicas, de novias, no. ¿Esto que nos contabas al principio? A José Cepaz no se sabe a quién fue a ver, pero lo que sí se sabe que le dieron plata. Sí. Y pasó otra cosa más importante. En José Cepaz pasó esto, miren, voy a usar mi teléfono. En José Cepaz, él tomó una decisión clave. Agarró 3 celulares. Los celulares en el interior tienen lo que se llama una patente interna, un email. Y la maniobra no le salió tan mal, porque él emprendió la fuga para llegar a la frontera con Bolivia y nunca lo descubrieron. ¿Con los 3 teléfonos? Con los 3 teléfonos. Desapareció del mapa hasta que lo ubican en Bolivia
porque lo que estaba haciendo era cambiar el email, la tarjetita interna de los 3 teléfonos, hasta que hay un muy buen trabajo de la División de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que dirige el comisario Agüero, y de la DDI de La Matanza, que dirige el comisario Marino. Ellos son los que lo descubren y los que los empiezan a seguir. Y ahí, cuando llega a Bolivia con estos 3 teléfonos, llegan a la conclusión de que estaba tomando, se subió un micro, de esos micros que hacen tour, que desaparecen en la geografía. Aparte, Bolivia es un país muy extenso, muy complejo, mucha población, geografía cambiante. Pequeño J se fue hacia la zona desértica, después cruzó para la zona de selva, después se metió en la zona de los Andes, pero siempre arriba de un colectivo, mientras se preparaba para llegar a Perú. El objetivo de él era llegar a Trujillo. Donde le había dicho Osorio que estaba. Donde le había dicho Osorio, le dijo, yo estoy en Trujillo, ahí en la zona de Esperanza, donde somos todos de ahí. Claro. Está todo el clan ahí. ¿El documento que tenés ahí, Nacho, es el documento de Pequeño J? Este es un documento del tío de Pequeño J. También narco. También narco. La historia de la familia de Pequeño J es una familia de narcotraficantes. Miren, es tanta la información que tenemos de esto que hasta me he tomado el atrevimiento de tomar esta agenda y de ir anotando cosas, porque es tanta la información. Miren, la banda de la familia de Pequeño J son los injertos de la Nueva Jerusalén en el asentamiento indoamericano en Trujillo, departamento de Libertad. Y ahí aparece toda la familia de Pequeño J, el papá y los tíos, todos con historia criminal. De hecho, al papá de Pequeño J lo mataron. Lo mataron en un ajuste de cuenta los miembros de otra banda. Nacho, perdóname, Pequeño J, ¿cuánto hace que vivía en la Argentina? Pequeño J vino en los últimos años a la Argentina. El que se cree que lo trajo fue Silva, pero entonces el primer detenido. No se crió acá, digamos. No se crió acá. La banda o no sé qué organización pertenece, claro, lo mandan acá. Lo mandan acá. Por eso les digo, no nos tenemos que confundir. Pequeño J y Osorio son eslabones de una cadena, no son líderes de nada. Está bien, son eslabones de una cadena. Y uno de los elementos que demuestra que son eslabones de una cadena son las transferencias de dinero que hacían al exterior. Muchas de esas transferencias las van a ver en papeles concretos que la investigación pudo incorporar, donde ellos enviaban remesas de dinero durante muchos años al exterior, con distintos montos. Todo esto lo encontraron en Isidro Casanova. O sea, es clave el allanamiento de Isidro Casanova. Lo que descubrió la DDI de La Matanza en Isidro Casanova fue clave, porque ya se sabía que él tenía novias, que cambiaba todos los días de casa y que estaba fugando, hasta que había alquilado un lugar. Y a él, a Pequeño J, lo perjudica uno de los teléfonos que él tiene, y el aporte de un testigo clave de la investigación, que por supuesto vamos a reservar la identidad. Bueno, lo ubican en Perú. Y en Perú, la policía de la provincia de Buenos Aires comprueba que él ya tenía uno de los teléfonos activos. Y miren lo que son estas cosas, ¿no? Uno dice, che, pero una investigación criminal, ¿cómo se resuelve? Les voy a contar lo que dicen los manuales. Las investigaciones criminales se resuelven por pequeños detalles. Y a Pequeño J lo engañó su corazón. Porque él se comunicó con su amigo, con Osorio, y le dio la posición a la policía, y se comunicó también con una mujer que quería mucho acá en Argentina, que la extrañaba, a la que le regalaba dólares, a la que le regalaba un peluche, a la que le regalaba joyas, a la que le regalaba perfumes. Entonces, le estaban monitoreando el teléfono, y entonces se dieron cuenta que estaba en Perú. A partir de ahí pasó algo muy particular. Lo ubicaron a Osorio a las 9 de la mañana en la plaza, en el sur de Perú, donde habían pactado encontrarse, ahí en Lima, en la ciudad de Lima, y lo detuvieron. Ese dato, todos los investigadores, el juez, el fiscal general, la policía, todos querían guardar ese dato. Pero ocurrió algo. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dio la noticia pública. Los investigadores no querían que eso se trascendiera.
Entonces, en algún momento hubo una gran preocupación. ¿Por qué no querían que trascendiera? Porque tenían que detener a Pequeño J. Primero Osorio, ¿cuánto tiempo medio entre una detención y otra, Nacho? A Osorio lo detuvieron a las 9 de la mañana y a Pequeño J a las 10. Claro. Esa información no tenía que trascender públicamente. Claro. La ministra lo hizo público y la preocupación de los investigadores fue, ¿y si Pequeño J se entera y se escapa? Claro, claro. Porque tenían, tenían como una cita quemada. Recién dijiste que a Osorio lo enganchan en una plaza donde él en teoría se iba a encontrar con Pequeño J. ¿Qué tenían? ¿Teléfonos pinchados? Tenían los teléfonos pinchados. Claro. De hecho, lo venían siguiendo por los teléfonos pinchados a los dos. Y el lugar, acá lo tengo anotado, el lugar donde se iban a encontrar es la Plaza Parque, en la ciudad de Los Olivos, donde está el metro Izaguirre, en la ciudad de Lima, a las 10 de la noche. Imagínense, lo detienen a Osorio a las 9 de la mañana y a Pequeño J no lo habían detenido. ¿Pero qué pasó? Pequeño J evidentemente se dio cuenta o se enteró que lo habían detenido a su amigo. ¿Y qué hizo? Se bajó del micro y se subió a un camión. Se subió a un camión de carga. ¿Se enteró que lo habían detenido? Se enteró, a Osorio? sí. Bueno, se enteró. de hecho decían que miraba los medios argentinos. Sí, totalmente. Para tener esas novedades. Se enteró, pero cometió un error garrafal. Cuando se subió al camión, no se subió en la parte delantera del camión, se sentó en un asiento que va a un costado atrás del conductor y hizo llamados de allá, de Perú a la Argentina, y dijo que estaba en un camión, que era de color blanco, que estaba sentado atrás y que estaba yendo a Lima a encontrarse con su amigo. ¿Y por qué dio tanta información? No sé, ¿Cuál es el sentido? cometió un error. Pero garrafal. Cometió un error garrafal, pero él tenía 3 teléfonos y cambiaba permanentemente los teléfonos. Bueno, miren lo que pasó. La DDI de La Matanza y la División de Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, hace muchos años, con una investigación muy importante que nosotros acá la contamos, habían logrado tejer una relación muy especial con la División de Narcotráfico de la Policía Nacional de Perú. Entonces, los policías de acá llamaron a narcotráfico, que son estos que están acá, y le dijeron: ¿saben una cosa? Lo tenemos identificado a Pequeño J, lo tienen. En la autopista sur, en la C1, en un camión blanco de estas características yendo hacia el sur de la ciudad. Y la policía allá contestó: sí, hay como un conflicto acá sindical, que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos al tema del camión con el tránsito pesado. Lo esperaron, lo descubrieron y lo bajaron de los pelos. Y los dos fueron detenidos. Los dos están detenidos. Es esa imagen, esa es la imagen de la detención, la que está detrás tuyo. Es esta imagen. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasó en la casa de Florencio Varela? ¿Y cuál fue el rol de cada uno? Bueno, yo les voy a decir algunas cosas. A ver. El que dio mucha información es Sotakuro. Sotakuro declaró y dio información muy valiosa a la investigación. ¿Esto es la declaración de ayer? Sí. Que indagaron a él y a la sobrina, ¿no? Sí. O sea, valió esa declaración. La primera que vale, ¿no? Porque todos los detenidos habían denegado a hablar. La dueña de la casa, González, también dio información. Sí. Y hay otras personas, que vamos a reservar la identidad porque no son detenidos ni nada por el estilo, que también han dado muy buena información a la investigación. Por eso, de hecho, Nacho, después de la declaración de Sotakuro y de su sobrina, es cuando se decreta nuevamente el secreto de sumario. Evidentemente ahí hay muy buena información. Claro, por eso vuelvo para atrás y digo: el autor intelectual no está detenido. Los sicarios no están detenidos. Los choferes de la camioneta Tracker, que son 2 hombres, no están detenidos. ¿Osorio estuvo dentro de la casa del crimen y llegó antes? Puede ser, porque hay cosas que lo complican.
¿La dueña de la casa estaba dentro de la casa? Sí, puede ser, porque hay testigos y elementos que lo complican. ¿Sotakuro estuvo en un momento clave trasladando la gente que estaba dentro de la casa, como por ejemplo los sicarios? Puede ser. ¿Hay otra persona que fue a quemar la camioneta a metros nada más de la casa? También. Es decir, acá faltan elementos muy importantes. Muy importantes. El tema es que los que están detenidos saben que desde afuera los están mirando. Y hay una cosa, algo que yo me pregunto. ¿Y si todos estaban reunidos adentro de la casa, llegaron en distintos vehículos y en distintos momentos, todos los personajes de esta historia? Miren, yo me lo imagino, tengo mucha imaginación. Recién, perdón, Nacho, situaste un montón de gente adentro y afuera Sí. de la casa. ¿Y Pequeño J? Y la duda es si Pequeño J estaba. A ver, ¿puedo imaginarme, puedo tejer una hipótesis? A ver, sí. ¿Y si Pequeño J en algún momento llegó a la casa y abre la puerta y aparece el personaje más importante de esta historia y cuando ve a las víctimas dice, ¿se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de mí? A mí me robaron, ¿no? Bueno. La hipótesis principal... Pará que ahí me perdí. Pará que ahí me perdí. Vos decís, el autor intelectual en la Sí. escena del crimen. el autor intelectual ingresa a la escena del crimen. Siempre pensando que el autor intelectual es Pequeño J. No. No. Alguien Otra más persona. arriba. Ok. Alguien más arriba. Y si el autor intelectual, Sí. a diferencia de lo que se cree, porque bueno, lo que muchos sospechan es que quizás el autor intelectual, con esa transmisión de un sistema, de una red social, estaba, no sé, en su casa, en Perú, en otro lado, y miró a través de una pantalla lo que pasaba. Yo les pongo otra hipótesis. ¿Y si el autor intelectual fue a la escena del crimen para estar ahí, para decir, ¿se acuerdan de mí? Es decir, nos conocemos. ¿Se acuerdan lo que me hicieron? La hipótesis principal es que hubo un robo de 3 kilos de cocaína de máxima pureza. Sí. Eso es mucho dinero. Pero es- Algunos dicen perdón, que son Nacho. $10.000, otros Perdón, 50.000, Nacho, otros 60.000 dólares. Una nena de 15 años que se prostituía en Flores, ¿es creíble que le robe a una banda narco 3 kilos de cocaína? Por ahí vos no sabés a quién le robaste. ¿Me entendés? Yo te cuento otros casos que yo he conocido. Por ejemplo, hay algunas bandas o ha habido crímenes en otros lugares, no me voy a poner ahora con los detalles, donde hay víctimas que han tenido como costumbre robarle a sus clientes. Hasta que un día te metés con el tipo equivocado. Claro, claro. ¿Está? Es como el tipo que le gusta pelear en la calle. Un día te peleas con uno, te va bien, te peleas con otro, te va bien, y un día te encontrás con un profesor de artes marciales mixtas y te da la paliza del siglo. Bueno, acá, si se me acepta la comparación, la metáfora, podían venir pasando cosas hasta que un día uno de esos clientes o una de esas personas que vos conocías o que tratabas era alguien que vos desconocías o estaba vinculado con alguien que vos desconocías. Esa es la hipótesis principal de la investigación, se lo dijimos acá. Desde el inicio de la investigación está este dato. Es decir, hubo evidentemente un error de una de las chicas por lo menos, con un cliente, y a partir de ahí se despliega un plan criminal, y ahí es donde Pequeño J y Osorio le tienen que dar explicaciones a Su otro. jefe, claro. Le tienen que dar explicaciones a otro. Porque el otro preguntó, ¿dónde está mi droga? No está. ¿Dónde está mi plata? No está. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Y ahí es donde se va generando todo este plan, porque además les voy a contar algo que es secreto, pero lo contamos. Porque ya está. Acá hay dos situaciones muy claras. Hay una reunión previa de los que estuvieron involucrados y por otro lado hay un encuentro con las chicas
en una casa de comidas rápidas de Flores, días previos. Y además, una tercera pata de esta mesa, las chicas conocían a alguno de estos personajes previamente. Bien. Bueno. Y ahí se armó la trampa. Claro, claro, claro. Y hay un elemento muy importante que vamos a mostrar ahora. ¿Lo mostramos en el último monitor? Dale, dale. Bueno. Ahora vamos a hacer un análisis médico-legista, porque hasta ahora lo que hemos explicado es parte de lo que se llama investigación criminal. Lo que vamos a mostrar ahora es ciencia pura. Es ciencia pura. Una cosa es lo que veníamos haciendo ahora, interpretación, y otra cosa es lo que es la medicina legal, sí. Lo forense. Esto que les voy a explicar ahora es medicina forense pura. Estas son las manos de Sotakuro, el que fue con el auto Fox, el que se escapó por el norte del país, el que se subió a un tour de compras porque se le ocurrió escaparse en un tour de compra, el que lo descubrieron en Villazón, el que lo trasladaron a Jujuy y el que lo trasladaron el fin de semana a Ezeiza. Ese es Sotakuro, que ha dado mucha información a la investigación. Miren las manos, me tienen que dar tiempo para explicar, si no. Acá están las manos de Sotakuro. Las manos de Sotakuro hablan, dan información concreta. Estas manos de Sotakuro son heridas compatibles con mordeduras. ¿Qué significa eso? Son compatibles con lo que se llama sujeción. Por ejemplo, lo voy a hacer en cámara, le digo al director, cuando yo coloco manos en la cara y tapo nariz y boca, y la persona a la cual estoy sujetando se quiere escapar, y por lo tanto, ¿cómo se defiende? Claro, miren. ¿te muerde? Se defiende con la boca, muerde. Sí. Las mordidas de los seres humanos es exactamente igual que el ADN, es única y irrepetible. Nadie tiene la misma dentadura, nadie tiene los mismos dientes, nadie tiene las mismas muelas. La dentadura de una persona, lo que se llama el buco palatino, es único y irrepetible. Así que, si yo comparo estas heridas con el buco palatino de una víctima, puedo comprobar que hay correspondencia. El otro dato importante, este tipo de heridas, la etiología de este tipo de herida, es una herida de defensa, es de alguien que se defiende frente a alguien que lo está atacando. No hay arañazos, no hay improntas unguiales, ni verticales, ni horizontales, ni arrastre, nada. No hay objetos cortopunzantes en estas heridas, ni tampoco objetos romos, que no tienen filo. Sí. Las manos están hinchadas. ¿Por qué? Por las lastimaduras que tuvieron. Y hay una cosa que a mí me parece fundamental. La data de estas heridas de Sotakuro se corresponden con una herida no superior a los 15 días, por lo tanto, se conecta directamente con lo que sucedió con en Florencio Varela. ¿No? Viernes 19. Pregunta, ¿esto lo transforma a Sotakuro en uno de los homicidas, en uno de los autores materiales? No. ¿Es un elemento importante? Sí. ¿Por qué? Porque lo vieron los médicos bolivianos, lo vio el médico legista de Jujuy y lo van a ver ahora los forenses, que lo van a analizar aquí en Buenos Aires. Que ya ha determinado que son mordeduras. ¿Por qué? Porque es lo que decía, no, son lastimaduras de cuando yo arreglo el auto. Las Como características, arreglo el auto y me golpeo. La etiología de la herida da mordedura. Yo esto lo he consultado no con uno, con 5 médicos legistas hablé de este tema. Y uno de ellos es un número 1 a nivel mundial. Así que la información que estamos dando es una información muy precisa. Bien. Estas manos son muy significativas para la investigación. Bueno, impecable, como siempre, Nacho, la seguimos en un ratito. Y nosotros vamos a continuar porque recién Nacho contaba cómo fueron las detenciones, primero Osorio, la cita cantada, la plaza, el pequeño J.